Bueno, mi gente, aquí nos encontramos con el profesor. Rubén Avilés. Eso es correcto, el profesor nos ha traído para acá, nos invitó para que viéramos su trabajo, que está bellísimo, como pueden ver ustedes mismos. Es un pueblo, ¿no? Sí, Profe, sí. ¿podrían explicarnos sobre su trabajo? Sí, aquí estoy representando a la Valencia de antaño, un pueblo a escala, es un ensamblaje que hice para esta exposición que estamos realizando ahorita, una colectiva que se llama Artistas para la Novia del Sol Valencia, en la Casa Pocaterra, y es una colectiva de pintura, escultura, ensamble que vamos a tener aquí en esta casa, en esta monumental casa. Es el museo Casa Pocaterra, Casa Casa Rafael Pocaterra. Pocaterra, Okay. ubicado en la calle Colombia, en el centro de Valencia. Bueno, ya saben, así que están invitados todos. No se pierdan venir para esta casa, para este museo que está espectacular, para que disfruten de todos los trabajos. Así que bueno, les sigo mostrando otros museos, ¿verdad? Sí, claro. Vamos que sí. hacia otros museos y así que espero que no se lo pierdan, pues. Muchas gracias. En este momento nos encontramos en la casa Alexis Mujica. Es un museo y espero que lo disfruten también el recorrido. Se lo voy a mostrar. Síganos. Ya. Esta es la Plaza Bicentenario. Si quiere, visualízala ya, que está al lado de la casa natal José Rafael Pocaterra, que ahorita le vamos a enseñar. Vamos a visitarla vamos a visitar, que está en la obra hay obras de teatro. Es un museo. Es un museo. Casa Museo Rafael Pocaterra. Exacto, exacto. Vamos a acercarnos al Aquí los fines de semana, viernes, a la estatua, chicos, la escultura. Ajá, mira, aquí Es como otra concha acústica donde hacen eventos. Está muy bonito. ¿Verdad? ¿Dónde queda esto? Cerca del Teatro Municipal, en la cual esto antes le pertenecía, esa pared es la Casa de la Estrella. Aquí está otra obra de Simón Bolívar, a escala real, supuestamente a escala real. Una belleza de obra, muy bonita. No sé por qué le hicieron la cola. Esto tiene un significado, no sé, pero pegada al piso. Muy bonita. Una plaza muy bonita. También tiene seguridad de la policía municipal. Es muy bonito, verdad que sí. Muy, 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 muy bonito.
Esta es una escultura a honor a José Rafael Pocaterra. El escultor de esta obra es Libardo Espinal. Ahora bien bonito y allá atrás está la casa bueno, la casa no, el museo a honor a él. También es importante hacer una acotación, que al frente queda el Colegio Don Bosco. Como punto de referencia en el centro, si vienen para esta Al plaza. frente queda el Colegio Don Bosco. ¿Ve? Ahí está, esa casa grande, amarilla que ustedes ven allí, es el Colegio Don Bosco. Y este monumento es a honor a los 200 años de la independencia de Venezuela. Honor a Simón Bolívar. Saca la casa. Fue la Casa de la Estrella donde el movimiento de la Cociata, donde se de aquí comenzó para que se desintegrara la Gran Colombia. En 1926, ¿no? Para que conozca la Casa de la Estrella. Casa de la Estrella. Es la pared. La pared, ajá, Original. original, eso es correcto. ¿Ah? Se puso ahí porque ellos son congresistas de 1930. Claro, falta más personas, pero Ellos son congresistas de 1806. ellos son los que hicieron la cosita. Ahí está ese pequeño cuadro que está ahí están todos los nombres completos. Y esto es una réplica. Los congresistas de 1830. Y esto es una espada real que se encontró en el campo Carabobo, de la época de la batalla de la batalla. Bueno, este edificio es un hospital construido por los españoles en 1664. Fue el primer hospital de Valencia y también el primer cementerio de Valencia, ya que por orden del rey todo hospital tenía que tener su cementerio y capilla de una vez. Y así funcionó durante más de 200 años. Su nombre original era Hospital San Antonio de Pauda. Y siempre fue el hospital más grande de Valencia, como les dije, más de 200 años, hasta que llegó los procesos de independencia. Después que se crea la Primera República, en el año 1811, con la firma de la independencia, sabemos muy bien, ¿no? Se crea la Primera República. Pero ya para 1812, Caracas fue tomada otra vez por los realistas y es la importancia histórica que toma este lugar. Este lugar es tomado como el Congreso, y es lo que se imagina esa pintura. Esta pintura es un imaginado del Congreso de 1812. Que se hizo aquí, Ajá, en esta casa, en este hospital. en este hospital. En este hospital. Eso viene siendo el patio, ¿no? El patio central. Sí, el patio central, sí. Como en el año 1912 ocurrió el terremoto de Caracas que casi destruyó Caracas, pero también afectó Valencia. Y por seguridad, como el hospital estaba agrietado, se hace aquí en la plaza central del hospital. Entonces, como sabemos muy bien, la Primera República cayó, entonces este lugar volvió a funcionar como hospital normalmente. Y llega para 1830 su momento más importante, que es el movimiento de la Cociata. Y por ese movimiento, este museo es el más importante de toda Venezuela. Sí, Esos son todos los tipos de escudos que hemos tenido. a lo largo de la historia, sí. A lo largo de la historia. Para la gente que tenga idea y conozca, pues, esos son todos los escudos que hemos tenido en nuestro país. Exactamente. El primero es aquel, como sabemos, que está allá, pero no sería el primero, sería como el cuarto. Sí, ya les voy a mostrar, y ahí va la evolución. Okay. Todo tiene un significado. Sí, ahorita no recuerdo muy bien todos los significados, pero como los que fundaron la República son masones, los masones trabajan con mucha simbología. Y muchas veces ellos tampoco explican qué significa la simbología. Porque tiene mucha simbología representada de los masones. Exactamente. ¿Qué te parece? Y este es el último escudo que Interesante. que se modificó, fíjense ustedes, no existía. Hay un machete. Ajá, un Hay arma machete. ordinaria. ¿Ves? Eso no existía. Y la última modificación que fue el caballo viendo Y también las cornamentas que tienen más frutas. ¿ves? Más frutas nacionales. Sí. Nacionales, porque Ajá. ese es dándole
Sí. ¿Qué significado Y tendrá? tiene el cacao, el cambur. Tiene todo significado, mango. pero voy más allá. Un machete, que es un machete, y unas flechas y un arco. La flecha y arco siempre estaban desde primero. No. No, fíjate que no. Fíjate que no está. ¿Ves? Debe tener una flecha y arco y machete. Sí. Creo que damos Bueno, honor a nuestros ancestros también. Este escudo, que fue el que más duró, de 1854, se modificó cuando Marco Pérez Jiménez agarró el poder. Ese lo agarró Marco Pérez Jiménez. Y otra curiosidad que pasó cuando Marco Pérez Jiménez agarró el poder es que desde nuestra independencia hasta Marco Pérez Jiménez nos llamamos Estados Unidos de Venezuela. Cuando Marco Pérez Jiménez agarra el poder, él pone República de Venezuela. Él es el que la cambia. Igual que las monedas. Pero las monedas todavía estaban en curso, ¿no? Exactamente, porque como ese era el nombre del país. Fíjate que estábamos hablando de que la moneda, cuando salió, decía Estados Unidos de Venezuela. Exactamente, ese es el nombre de nuestro país, de Estados Unidos de Venezuela. Hay que aclarar muy bien que no es influencia del país que conocemos como Estados Unidos. No, en esa época todos los países se llamaban Estados Unidos. ¿Por qué? Porque éramos provincias separadas. Entonces, al decir Estados Unidos, éramos un grupo de personas que seguíamos el mismo país, pues éramos Estados Unidos. Por eso, hoy día, a pesar de que muy poca gente sabe, México se llama Estados Unidos de México. Sí. Exactamente. Todavía Entonces, dice eso. nuestro Todavía país dice eso. se llamó Estados Unidos de Venezuela hasta que Marco Pérez Jiménez llegó al poder. Él es el que cambia y le pone República de Venezuela. Sí. Fíjate que yo tengo monedas en mi casa que son de esa época, de los años 40, 50, y dicen Estados Unidos de Venezuela. Y Exactamente. un dato muy importante es que son hechas de plata, para que sepan. Exactamente. Y son pesadas. Y de hecho les doy una cosa que muy poca gente sabe. Cuando cambiamos en dólares decimos divisas, pero realmente todas las monedas son divisas. Porque el verdadero dinero es el oro y la plata. El bolívar, el euro, el dólar, todos son divisas realmente. ¿Por qué? Porque era un papel moneda para llevar para no cargar el peso de la moneda del oro y la plata. Sí, porque eran muy grandes. Sí, antes y hoy día realmente el billete es un pagaré de que, bueno, 100 bolívares representan 100 gramos de oro. Antes era así, pues. Bastante interesante. Sí. Mira, muy interesante eso que nos está explicando Marcos. Él está muy documentado, fíjate que sabe muchas cosas que nosotros no, y es importante que nosotros sepamos eso, porque le decimos divisa al dólar, y no son divisas, ¿verdad? Todo es divisa. Todo es El verdadero dinero es el oro y la plata. Exactamente, importante, un dato importante que no sabemos. Ok, este es el primer escudo de toda la historia de Venezuela. Sí, se crea en 1811 como verano, como vemos ahí. Tiene las 7 estrellas por las 7 provincias que firmaron la independencia. Hay que aclarar que mucha gente tiene en la mente de que todos los criollos nos unimos de una vez y para luchar por la independencia, pero eso no fue así. De hecho, la mayoría, y no solo pasó en este país, de las personas querían seguir siendo parte del Imperio Español. Sí, exacto. Entonces, por eso en esos momentos no éramos que éramos venezolanos contra españoles, no, éramos todos españoles. Por eso nos dividíamos entre realistas y criollos, los que querían la independencia. Y eso pasó también en Argentina, en México, en todos lados. Perú, Ecuador. Sí, exactamente. Por eso, tiene las 7 estrellas por las 7 provincias que firmaron la independencia, porque de las 10 o 11, las otras no firmaron la independencia. Por ejemplo, el estado Zulia no firmó la independencia. La provincia del Zulia, por así decirlo. Exactamente. Aquí después vemos el primer escudo de Colombia. Ya lo voy a explicar. La verdadera Colombia la creamos nosotros. Eso hay que aclararlo muy bien. No es que existió un país llamado Colombia. No, nosotros creamos Colombia. La verdadera Colombia es la unión de la provincia de Quito, hoy de Ecuador, provincia de Cundinamarca, hoy República de Colombia, y provincia de Venezuela. Por eso este escudo tiene 3 estrellas. Las 3 estrellas representan los 3 departamentos, que era lo que le acabo de decir. Provincia de Quito, provincia de Cundinamarca y provincia de Venezuela. También incluía lo que hoy es el territorio del país llamado Panamá. Pero Panamá como país no debería existir porque es un territorio de Nueva Granada, que Estados Unidos le quitó en 1905 a Nueva Granada. Sí, yo lo llamo así porque ese es su nombre original. Entonces ustedes se preguntarán, bueno, entonces ¿por qué ese país, Nueva Granada, tiene hoy día el nombre de Colombia? Si la Colombia la creamos nosotros, que lo vemos en las últimas palabras de Bolívar, colombianos, mantengámonos unidos, que mucha gente se confunde, que pensaba que hablaba solo de ellos. No. Lo que pasa, la verdadera Colombia, como le digo, la creamos nosotros. ¿Y quién la creó realmente? Francisco de Miranda. En la escuela nos enseñaron muy bien, ¿no?, que Francisco de Miranda creó el tricolor, ¿no? Pero se les olvida mencionar que también inventó el nombre de Colombia. Colombia significa en latín país de Colón. Entonces, la República de Colombia, que ese era su nombre original, nació en 1822. Se hace el Congreso de Angostura y Bolívar dice, bueno, para no hacer discriminación de poner por Venezuela o Nueva Granada, vamos a poner el nombre que inventó Francisco de Miranda, Colombia.
Y ahí nace ese verdadero país. Y fue el primer país del mundo en usar el término República de Colombia. O sea, fue el primer país del mundo en usar el término República. Sí, entonces para que se hagan una idea, cuando alguien diga, no, la Gran Colombia, no es un error, se llamaba Colombia, ese era su nombre original. Y la creamos nosotros. Y cuando aquí, en este museo... Cuando hablas de la creamos nosotros, los venezolanos. Venezuela creó... exactamente, como lo digo, Miranda. Francisco de Miranda. Y allá en Bogotá, mucha gente que ha ido hacia allá, y en los museos se dice, ven la firma de la creación del país llamado Colombia, y todos son puros de la provincia de Venezuela, los que crearon el país llamado Colombia. Un dato interesante, ¿ustedes sabían eso? No, ¿verdad? Y de la República, y el primer país En usar el término, a nivel mundial, el término República. Muy interesante. Vamos a ver el verdadero mapa de la República de Colombia, como les demostré. Ahí están los tres departamentos, provincia de Quito, provincia de Cundinamarca y provincia de Venezuela. En ese momento nos separamos así por departamentos. Ahí verán que incluye a Panamá, pero como les digo, Panamá viene a existir después de 1905. Por eso muchas veces se confunde cuando dice Bolívar libertó 5 naciones y otros dicen 6. 5 originalmente, pero como el territorio de que hoy incluye Panamá y Panamá viene a existir mucho después, se incluye que son 6 naciones. Pues. Y veremos su fecha de fundación y su fecha de extinción, 1822-1830. Entonces, en este lugar, cuando se hace la cosiata, ese país deja de existir, como le digo oficialmente. Entonces se preguntarán, bueno, entonces, ¿por qué provincia de Cundinamarca o Nueva Granada tiene el nombre hoy de Colombia? Bueno, cuando Colombia deja de existir como país, a los 10 años, a los 20 años más o menos aproximadamente, llega un presidente nuevo a Provincias Unidas de Nueva Granada. Provincias Unidas de Nueva Granada. Entonces, como él admiraba a Bolívar y le tenía mucho cariño y admiración, dice, bueno, en honor a Bolívar, que nos libertó, vamos a volver a nombrar este territorio como antes nos nombró él. Colombia. Y por eso hoy día ese país tiene ese nombre. Interesante. Sí, entonces, bueno, como yo les decía, este museo para mí es el más importante de toda Venezuela, incluso de Sudamérica, porque tiene 3 momentos históricos que le dan esa importancia. Uno, como sabemos, política militar. 2, es artística. No sé si sepan muy bien quién es Pedro Castillo, pero Pedro Castillo es el abuelo materno de Arturo Michelena. Él en su época era un famoso muralista y pintor. Y de hecho, él también fue el que crió y entrenó a Arturo Michelena en el arte de la pintura. Bueno, este lugar está decorado por Pedro Castillo, bajo órdenes de José Antonio Páez. Cuando José Antonio Páez es nombrado presidente en 1830, él le ordena a Pedro Castillo que decore este lugar. Y este es un pedazo original que él decoró en 1830, este pedazo. No, este nada más. Ya como lo que vemos por allá es réplica, pero para que sepan, porque este pedazo es de 1830, pintado por el mismo Pedro Castillo, lo que le da importancia artística. También la Casa Páez, todas las pinturas que vemos allá, las pintó el mismo Pedro Castillo también. ¿Y en la catedral donde está la Plaza Bolívar? ¿Ayer no hay pintura? Sí, de hecho hay dos, hicimos un curso de toda la historia de Valencia y el padre de la catedral, hay varias pinturas que dicen, bueno, Arturo Michelena hizo todas estas pinturas. Bueno, en la catedral hay 2 pinturas pintadas por el mismo Arturo Michelena que no están registradas como él, pero que son pintadas por él. Y están ahí, ¿verdad? En la catedral, sí. Interesante. Vemos la pintura de Arturo Michelena, El Niño Enfermo. Mucha gente sabe que Arturo Michelena es famoso, pero no sabe por qué es famoso. Y se debe a esta pintura. Hasta 1886, que podremos decir que Francia es la cuna del arte y la música modernas, solo los franceses ganaron los premios más altos en pintura, como así decirlo, las medallas de oro. Arturo Michelena es el primer extranjero en ganar el premio más alto de pintura y lo gana con esta pintura, El Niño Enfermo. Y de ahí viene su fama mundial. Eso para que sepan muy bien, porque muy poca gente sabe por qué realmente Arturo Michelena es famoso. Porque es famoso. Sí, saben que es famoso, pero no saben por qué. Y es un ícono mundial. Exactamente. Y se debe sobre todo gracias a esta pintura, El Niño Enfermo. Ya sabemos que es por la pintura El Niño Enfermo. Es que lo hizo famoso a nivel mundial. Bueno, este lugar que estamos aquí ahorita, esta era la sala de los enfermos cuando se era hospital. Como saben muy bien, este es el Hospital San Antonio de Padua. Esta era la sala de los enfermos. Hoy día lo llamaríamos la sala de enfermería. Por eso tiene 3 puertas para que los médicos entraran más cómodamente. También tiene una entrada originalmente para quedar directamente a la calle. Y el momento más importante, como les iba diciendo, de este museo es en 1830, la cosiata. La cosiata fue el movimiento para separar a Venezuela de Colombia y se hace en esta habitación de los enfermos, aquí mismo. En este lugar se reunió José Antonio Páez con todo el Congreso y separó a Venezuela de Colombia. Hay que aclarar muy bien que Páez no es un traicionero. Páez no fue que dijo, bueno, voy a hacer la coseta yo solo para que me con todo el poder, toda la riqueza yo solo. Eso es totalmente falso. El que verdaderamente incentiva la coseta es Miguel Peña.
un valenciano que era famoso abogado que estaba en lo que hoy es Bogotá. Él era ya, por así decirlo, el presidente del Tribunal de Justicia, algo así. Por ahí está la cosa. Entonces, él ve todos los atropellos que hace Santander. Colombia se fragmenta y deja de existir por muchas razones, pero la principal razón es por culpa del neogranadino Santander. Entonces, por ejemplo, les relato una cosa. En una batalla, Santander y sus soldados casi son masacrados. Páez y su llanero lo salvan. Pero Páez tenía un llanero que era muy echador de broma, muy burlón, y se burla a Santander. Y él le guardó un rencor toda la vida. Años después, cuando Santander es vicepresidente de Colombia, aprovecha todo ese poder que tiene y se venga de ese llanero. Ahorita no recuerdo el nombre. Entonces, allá en Bogotá, asesinan a un coronel neogranadino. Y Santander le echa la culpa a él, no fuiste tú. Y le pagó a 2 prostitutas para que dijeran que fue él. Entonces Miguel Peña, viendo todo ese atropello, él tenía que firmar la firma de Miguel Peña era esencial para fusilarlo, pero él no da su firma porque ve que este atropello. Pero aún así, Santander se pasa las leyes por el piso y lo fusila. Y eso que Santander decía, no, que antes de yo defender mi vida, pongo primero sobre todo las leyes y después agarro la espada. Pero eso es mentira, él se pasó las leyes por el piso. Además que un poco antes sabe que los que mataron a Sucre, Santander los condecoró como héroes. Entonces vemos muchos de esos atropellos. Entonces Miguel Peña, que ve estos atropellos, él se viene hacia acá y él llama a Páez, llama a todos los congresistas y dice, mira, esa gente, los neogranadinos, estamos hablando de los terratenientes, siempre nos han tenido envidia y odio hacia los venezolanos, siempre. Estamos hablando de los terratenientes, no hay que hablar del pueblo normal. Entonces él ve todos esos atropellos, entonces le dice a Páez, mira Páez, vamos a separarnos porque esta gente es insoportable. Y lo podemos ver incluso cuando nosotros separamos provincia de Quito, hoy Ecuador también se separa, porque tampoco confío en los neogranadinos. Entonces, para que sepan muy bien, pues que Páez no es un traicionero, Páez era un nacionalista. Claro, y bueno, empieza desde 1926, porque ese movimiento, la Cosiata... Sí, hubo varios intentos, pero el verdadero... hubo como inicio y pausa, pero la verdadera comenzó aquí en el 29 y termina en el 30 con la separación de Venezuela de Colombia. Y otra cosa que hay que aclararlo, como les digo, Páez no fue el que lo hizo, Páez es el que da la cara. Pero en todas las decisiones que hicieron los congresistas, Páez no toma la decisión, él no hace nada, él simplemente da la cara. Y bueno, ya para terminar esa cosa, entonces en este mismo lugar, después que Venezuela se separa de Colombia, el mismo Congreso nombra a José Antonio Páez de presidente, se crean las primeras leyes del país, y en ese mismo instante Colombia deja de existir como país. Y todo pasa aquí en este mismo lugar, por eso es la importancia histórica de este museo, que lo hace el museo más importante de Venezuela. En ese mismo instante, Páez le ordena a Pedro Castillo que decore el edificio, como sabemos, en 1930. Y este lugar funcionó como el Congreso 1 o 2 años más hasta que todo se vuelve a mudar a Caracas. Pero vuelve a repetir quién era Pedro Castillo. El abuelo de Arturo Michelena. Buenísimo. Aquí está un poquito. Aquí lo ves. ¿Ves aquí? ¿Ves los claves? Sí, Son todos de madera. clavos de madera. Claro, obviamente no todo original porque obviamente muchas partes se perdieron. Pero parte de esa pleta Sí, parte, pero no todo. obviamente. Pero aquí también han vivido muchos extranjeros. Aquí hasta conocí a una chica de la India. Y muchos italianos, ingleses, argentinos también. O sea, sí, todos quedan maravillados. Se está reactivando, ¿no? Sí. Todo me gusta decirle una breve historia sobre el Francisco de Miranda y todo el mundo queda allá, la pintura, cuando estamos en la pintura, ¿se acuerdan? Allá. Y todo el mundo queda maravillado con Francisco de Miranda. Es que fíjate, para mí, ojo, digo mi hermano, para mí es más importante. Sí, sin duda. Es que la historia cambió muchas cosas que no... Ok, bueno, aquí estamos en la capilla del hospital. Se preguntarán sobre por qué tiene este vidrio y estamos cambiando sobre él. Bueno, cuando se está restaurando, que yo tuve la oportunidad de conocer al historiador que salvó este lugar, porque esto lo iban a demoler, porque un alcalde estaba en los años 80 haciendo una modernización de la ciudad, estaba demoliendo todos los edificios históricos, por así decirlo, y él, siendo amigo personal del gobernador, salva este lugar. Bueno, él me dice que cuando están excavando se descubre que tiene el piso original, y este es el piso más antiguo de Valencia y posiblemente de Venezuela. Este piso, sí. Por eso tiene el vidrio para que preservemos el piso. Tiene 359 años el piso. Pero bueno, como les decía, esta es la capilla del hospital. Aquí se hacía la misa y los rezos todos los días. Y verán esa ventana. Verán la ventana que comunica hacia la sala de los enfermos. Esa ventana se puede abrir y cerrar. Se abría para que los heridos y enfermos escucharan la misa sin levantarse sus camas. Ahí veremos hacia arriba el coro alto, que era la escalera que se puede subir hacia allá arriba. Ese es el coro alto. Normalmente solo se subían niños. Ahí se hacían todos los días la misa y los cantos en latín. Y esa ventana se abría, como les digo, para que todos los heridos escucharan la misa y la música.
y era como un pequeño lío para su sufrimiento. Esta capilla tenía una campana, pero que en el terremoto de 1812 se cayó y más nunca se restauró. También se dice mucho que estas grandes ventanas se abrían y todos los valencianos se paraban aquí afuera para escuchar la misa que hacía el sacerdote aquí, desde aquí mismo, se paraban desde la calle. Entonces, como le decía, siempre fue su capilla, se hacían los rezos antes de enterrar a los muertos, que ya después de allá quedaba el cementerio. Allá, Ajá. Y bueno, y volviendo a 1830, después que este lugar ya todo se vuelve a mudar a Caracas, la capital, si no se mudó a la capital a Caracas, hoy esto posiblemente sería la Asamblea Nacional, porque este siempre fue el Congreso. este siempre fue el Congreso. Sí, Antes que si no se, para Caracas. exactamente, si no se mudó a la Caracas. Y otra cosa que muy poca gente sabe es que la Casa Paz es la primera casa presidencial de la historia. Su propia casa personal funciona como casa presidencial. No, y el cabildo que lastimosamente lo derrumbaron hasta la Plaza Bolívar. También. Ahí estaba el cabildo original también. Exactamente, eso fue un gran error. Creo que fue también por culpa de ese alcalde. No recuerdo cuál es el nombre. Donde está la Plaza Bolívar, donde está la policía municipal, ahí estaba el cabildo. Ujú. Todavía estaba de madera, estaba todavía de la época de la Sí, colonia. pero creo que fue ese alcalde de otras personas que lo demolieron. Bueno, entonces, como le decía, para 1800, y después, para 1832, por mismo José Antonio Páez nombra este lugar como Colegio Nacional de Carabobo. Como tenía mucho historial de medicina y estaba dejando de funcionar como hospital, aprovechan para fundarlo Colegio Nacional de Carabobo. Y así funcionó y fue avanzando y progresando. Y ahí viene su otro momento histórico más importante, porque le dije que eran 3 momentos históricos, ¿no? Ya le dije 2, ahí falta el tercero. Bueno, para 1893 esto funciona como la Universidad de Valencia. Sabrán de la Universidad Carabobo, ¿verdad? Sí, Que es muy, claro. muy prestigiosa. Bueno, las raíces de la Universidad Carabobo tiene aquí. Aquí salen sobre todo su facultad de medicina y su administración y sus profesores. Pero no, esa no es la importancia histórica que les estoy diciendo. Ustedes se imaginan en 1700 este hospital, una persona tuviera que amputarle una pierna, ¿no? Un brazo. No había anestesia, ¿no? ¿Se imaginan el dolor cuando el cuchillo llegaba al hueso? Bueno, este lugar histórico tiene su importancia con la anestesia. ¿Sabían que en este lugar se hace la primera operación en toda Venezuela con anestesia? Aquí. No, dato importante, escuchen eso. No importa. Esa es la importancia histórica que le estoy diciendo. Y el primer uso del microscopio certificado también se hace aquí mismo. Lo que le da la otra tercera importancia histórica que lo hace el museo más importante de toda Venezuela. Y ahí como algo importante que estás diciendo, de la Escuela de Medicina también es un ícono nacional. Exactamente. Sí, lamentablemente para 1903 Cipano Castro, por algunas razones, clausura esta universidad. Pero si no se hubiese clausurado la universidad, hoy esto sería la Universidad Carabobo. Después se trasladó para... Y para los años 90, 92 más o menos, después de las restauraciones, se abre oficialmente como museo hasta el día de hoy. Si seguimos hacia acá, verán que obviamente está aquí la pared, pues ya no seguía. Bueno, originalmente seguía hacia allá. Aquí está la secretaría del sacerdote, pero hacia allá seguía. Por ahí quedaba la entrada. Esa es la primera puerta. Hacia allá. La primera puerta era la entrada hacia la cocina y donde dormían los enfermeros. Las otras puertas se dice que era un lugar donde aislaban a los enfermos contagiosos. Por ejemplo, si había un leproso, lo aislaban totalmente, porque allá ponían los heridos normales. Este hospital abarcaba toda la manzana completa. Donde hoy es la Plaza Bicentenario, Ajá, todo eso. Todo Y esto llegaba también allá a donde está el teatro municipal, que es Insalud, todo esto le pertenecía. no tan lejos tampoco no. Toda era manzana, esta manzana nada más. Y al lado que está La imprenta del Estado, La sí. imprenta del Estado, Todo sí. eso, sí, sí. Igual Allá que- era el cementerio, donde está la el imprenta del cementerio, Estado, ¿no? sí. También tengo entendido que aquí, como cuando funcionaba como hospital, que los esclavos cuando lo ven aquí era porque sus amos le pagaban, porque era solamente para los que eran nacidos aquí, o los españoles, pues, no eran para los esclavos. Entonces los esclavos, cuando un amo quería mucho a un esclavo, le pagaba para que lo viera el médico. Ajá, Bueno, pero no veían negro, pues. No, yo realmente esa información no la sé, porque yo sé que esto funciona como hospital público. Tal vez como decía, era para los criollos blancos, por así Eso decirlo. blanco. Por así decirlo. Porque cuando yo estudié en la universidad, que vine para acá y hice un estudio sobre esta casa, pero hace más de 20 años, eso fue lo que yo tengo escrito eso. Pues, que eso Posiblemente, aunque ya casi en los últimos días antes que empezara la Operación Independencia, ya España estaba haciendo como una especie de nacionalización donde todo lo que naciera en el Imperio Español ya era considerado español. Por eso mucha gente vio como error que la independencia, para poder se mantenido toda España unida, hoy día seríamos la mayor potencia del mundo. Pero bueno, eso también hubo diferencia porque había lugares donde sí se cumplía, donde un negro que nacía aquí pues, era considerado español y otro lugar donde no, pues. Entonces también por eso los procesos de independencia no se detuvieron. Pero bueno, como les decía, donde hoy es la Plaza Bicentenario, que también era parte del hospital, ahí quedaban los sembradíos, donde criaban
cochinos y gallinas, porque el mismo hospital se abastecía de su propia comida. Aquí también vemos, como en la capilla, que tiene el piso original. Este piso se está así porque es el piso original y el más antiguo de Valencia y posiblemente de Venezuela. Ahí queda la sacristía y obviamente, como les digo, aquí queda la cocina donde dormían los mismos médicos y donde ponían los enfermos contagiosos. Como sabemos, eso se seguía mucho más allá. Y después de aquel arco quedaba el cementerio. La fuente que vemos allá, la parte de abajo sigue siendo original también. La fuente que ahorita allá se ve. Es como una firma personal de alguien, no sabemos de quién es, obviamente. ¿Quién fue el artista que hizo? No se sabe. Exactamente, posiblemente sea de 1700 en adelante. 1700 adelante. Sí. Fíjate tú que está con una letra de... Exactamente, pero como le digo, como esta estructura casi estaba demolida, eso fue lo poco que se pudo salvar. Y les digo algo, que eso no es Valencia, ya que primero parece una ciudad quemándose y tiene el estilo muy europeo. Sí, aquí está como una persona. Y vemos que la ciudad está en llamas. O sea, eso se dejó como testigo histórico, obviamente no sabemos quién lo hizo, pero se dejó. Pues entonces posiblemente antes el dibujo era más completo, pero eso fue lo que se pudo Y de salvar. paso, ahí hay una mujer como con una corona, ¿verdad? Sí, parece una reina. Parece una reina. Mucha gente ha dicho que parece más Londres. Y arriba causa Parece un gorrito más- de los otros, sí. Exactamente. Pero se le dice que es la ciudad en llamas porque obviamente la ciudad está en fuego. Bueno, aquí ya finalizamos el recorrido. Gracias a Marco que nos mostró la Casa de la Estrella. Y bueno, los invitamos. No sé si quieres decir alguna palabra, Marco. Lo invitamos aquí a la Casa de la Estrella. Como les digo, es el museo más importante de toda Venezuela, que en la Casa de la Estrella está ubicada entre la Avenida Zulé y la calle Colombia. Estamos abiertos de martes a viernes, de 9 a 12 y de 1 a 2. Por ahora, posiblemente después el horario se amplíe. Y no solo eso, sino que tienen muy cerca la Casa Páez y la casa de Rafael Pocaterra. Así que no solo pueden venir a ver la historia de este lugar, sino que pueden ver la historia de muchos lugares al mismo tiempo. Y punto de referencia, si las preguntan en las calles, aquí en el Teatro Municipal, que está en una esquina, si usted viene bajando por donde está la biblioteca, también Feo La Cruz, ese es punto de referencia, y ustedes por ahí se van guiando. Bueno, Gracias, Marco. gracias, Marco. Muchas gracias a ustedes por haber venido. Y bueno, nos vemos en el próximo recorrido. Amén, muchas gracias. Gracias. Aquí está el Teatro Municipal, que es una réplica del Teatro de la Ópera de Francia. En el gobierno de Gumás Blanco empezaron la construcción. Es una belleza de teatro. Así pronto en estos días entramos para que lo vean. Es una réplica del Teatro de la Ópera de Francia. De Francia. Ajá. Este es la Escuela de Teatro Ramón Zapata, creo que. Sí. Sí, señor, para que sepa. Es una réplica del Teatro de Francia, ¿yo? Ah, sí, sí. Yo dije una réplica, escuche bien. Soy enfermera. Ah, O sea, no, es una réplica del Teatro de Ópera de Francia. El Ajá. colmeno de Guzmán Blanco lo copió y vino para acá. Aquí podemos observar en la época aquí fue nuestra Armada Universidad de Carabobo. Vamos a observar. De las primeras. Una de las primeras, a pasar los tiempos, fue la Facultad de Derecho. Y allá podemos observar, esta es la Plaza Sucre, que está allá. Hacémosla por allá. Y esta es la Escuela de Teatro Ramón Zapata. Esta es la Escuela de Teatro Ramón Zapata. Y esta es la Plaza Sucre, llamada Plaza Sucre. ¿Ves? Tenemos también la iglesia allá en la esquina. En la esquina, porque ¿qué pasa? En esa iglesia, a honor allá adentro, como una, no minuta, como una estillita de José Gregorio Hernández. Pero lo que pasa es que está cerrada. Esta es la Plaza Azúcar. También es importante hacer una aclaración que esto viene siendo parte del centro de la ciudad de Valencia, para que tengan idea de que ahorita estamos en el centro de la ciudad de Valencia y esto forma parte, pues. Vean cómo está bastante bonita, bastante limpia. Esa obra que está allá arriba Ujú. tiene sus tiempos también. Vamos a verla, creo que está del otro lado. Aquí está
José Gregorio Hernández. Ujú. Allá. Allá tienen una obra de José Gregorio Hernández también. Y aquí estando Homenaje a José Gregorio Hernández. aquí tienen la guacamaya. Ujú. Y esta vía llega a la Plaza Bolívar, que en este momento está cerrada. Allá, búscala allá. Esta es la gobernación, el estado O sea, Carabobo y allá, Mi hermano dice que si nos vamos por aquí, llegamos a la Plaza Bolívar. y allá está la esta vía. catedral. Está la catedral. Okay. Aquí vamos a entrar ahora que está la Facultad de Derecho, quedó como un museo para que veas por lo menos las dos estaciones que hay obras de arte. Vamos a entrar para que veas. Es una exposición, aquí está el artista, se llama Vanelín Rivas, bien bonito. También es gratis, está en el casco de Valencia. Esta es la facultad antigua de la Universidad de Carabobo, la Facultad de Derecho. Esta imagen está como en 3D, algo así. Sí, Y está tipo 3D, como pueden ver. Muy bonita imagen. muy bonito. Esta imagen. Wow. Está muy bonito, ¿verdad que sí? De Paola Yepes. Freddy Guanipa, reflejo de Michelena. Muy bonito. Es bueno explicarles que esto era antes la Universidad de Carabobo, Sí. Facultad de Derecho. Exacto. Queda en el centro también. Ahora es un museo y biblioteca. Un museo y biblioteca. Primera vez que entro aquí. Mira este. Muy bonitos los cuadros. Es parte de la facultad, bien bonito. Bueno, yo personalmente, primera vez en mi vida que entro aquí. Y esta parte de aquí creo que es parte histórica de la pared también. Creo que esta pared era de la época de la colonia también. ¿Ves? Esta pared. La dejaron como un marco, pero esto es de la época de la colonia, esa pared. Muy bonito. Porque esto también creo que era un seminario antes. Era un seminario. Antes que pasara a ser Pensé universidad. que era como una puerta. Ajá. Esta parte se ve como moderna. Sí, porque Esta parte es una biblioteca. nuevo, algo así, Sí, parece es una algo biblioteca. moderno. Vamos a mostrarle por aquí.
Y arriba está como un campanario arriba. Esto es una fuente, ¿no? Sí. Lo creo, pero si no está funcionando, ¿eh? Arriba el parafín, paraninfo. Paraninfo. También reestructurado, está bien bonito. Está bien bonito esto. Salimos, ahí entramos, ahí salimos. Muy bonito el todo, ¿no? Sí. No sé si quieras subir al parafino arriba o no. ¿Quieres subir? Hay gente, pero no importa. ¿Se puede? ¿Sí? No Vamos a importa que haya gente. Vamos a subir allá, ¿va? Mira, ves, este marco tiene el Parque Colonial, ¿ves? Queda como recuerdo. Este es el parafino. Mira, ¿ves? Bueno. Este es el parafino, si te entra. Sí, están ellos ahí. ¿Ves? Antes de finalizar el video, queremos pedirte que te suscribas a este canal, que le des a la campanita, que le des like, que compartas y dejes un mensaje. Recuerda, somos Reddy y César, hermanos viajeros. Gracias por ver el video completo.